Bienvenidos a esta nueva clase de su curso pfSense desde cero. En esta clase vamos a ir directamente a la implementación del portal cautivo en pfSense. Vamos a hacer el análisis de las opciones que tenemos disponibles para que ustedes tengan un criterio completo al momento que estén haciendo la configuración. Así que lo que tenemos en este instante en nuestro laboratorio virtual es un firewall que tiene una de esas interfaces como interfaz LAN, en donde nosotros tenemos varios clientes. Hemos creado dos máquinas virtuales que están conectadas en esa interfaz LAN. Además tenemos una zona de MZ y tenemos un link hacia un sitio remoto adicional a dos conexiones WAN. Así que lo que yo voy a hacer es que voy a agregar a esta interfaz LAN un portal cautivo. Es decir, que estos dispositivos que tenemos conectados no tendrán acceso directo a internet, sino que primero necesitarán autenticarse para después salir a internet. Cabe destacar que para poder configurar el portal cautivo nosotros debemos tener configurada ya la dirección IP, debemos tener el servidor de DHCP corriendo sobre esa interfaz. Asimismo, el portal cautivo también puede correr sobre una interfaz VLAN, así que en la sección anterior aprendimos a configurar VLANs, así que si ustedes necesitan correr el hotspot sobre una VLAN, simplemente van a seguir el mismo proceso que aprendimos en la clase anterior. Van a crear una interfaz VLAN con interfaz padre, la interfaz física que necesiten, y luego todas las configuraciones irían sobre esa interfaz VLAN. Así que una vez usted ya tiene la interfaz VLAN, toda la configuración es idéntica a lo que vamos a hacer en esta clase. Así que vamos a ir en este momento a pfSense y vamos a hacer la configuración del portal cautivo. Así que aquí nos encontramos en pfSense y simplemente vamos a ir a servicios, y la segunda opción en este menú es Captive Portal o portal cautivo. Así que si yo abro ese menú, ustedes ven que lo que obtenemos son zonas. Captive Portal Zones. Así que acá nosotros vamos a crear las zonas del portal cautivo. Así que vamos a tener una zona que se va a denominar LAN y solamente tendrá una interfaz. Recuerden, pueden haber varias interfaces. Simplemente doy clic en agregar y en el nombre voy a decir hotspot LAN. La descripción, hotspot sitio principal. Así que ven que en esta primera etapa únicamente estamos colocando un nombre y una descripción que incluso pueden dejarla en blanco, algo significativo para que ustedes sepan qué es lo que ese hotspot va a estar haciendo, ya que pueden haber múltiples zonas. Así que una vez ya tenemos esos dos datos, voy a dar clic en guardar y continuar. Ahora vamos a esta zona de configuración donde vamos a tener múltiples opciones. Así que ven que inicialmente únicamente tenemos la opción de activar. Así que vamos a activar esa opción. Y ven que estamos obteniendo la misma descripción que nosotros escribimos anteriormente. Así que si nosotros queremos activar, simplemente vamos a dar clic y ustedes ven que se va a desplegar toda esta cantidad de opciones, las cuales vamos a analizar en breve. Así que antes de activar, pongamos mucha atención a este mensaje que tenemos acá en la parte inferior. Así que vean, dice no olvidar activar el servidor de DHCP en la interfaz del portal cautivo. Así que eso es muy importante. Si ustedes recuerdan y han trabajado con equipos MikroTik, en MikroTik únicamente necesitamos tener una IP configurada en la interfaz y luego cuando hacemos la configuración del hotspot se va a crear un servidor de DHCP por defecto. En pfSense esto es diferente. Aquí debemos de tener toda la configuración que ya hemos aprendido en este curso. Así que debemos de tener la dirección IP configurada en la interfase. Necesitamos tener el servidor de DHCP ya configurado en la interfase. Así que lo que voy a hacer es que voy a dar clic en activar portal cautivo. Y nos vamos a ir verificando las diferentes opciones que tenemos para que ustedes comprendan qué significa cada una de ellas. Así que la primera, muy sencilla, enable significa activar o desactivar el portal cautivo. Luego tenemos una descripción, simplemente vamos a escribir una cadena de texto explicando qué es lo que está haciendo este portal cautivo. Luego en interfase vamos a seleccionar en qué interfase va a estar corriendo ese portal cautivo.
Así que ven que tenemos WAN, tenemos LAN, tenemos DMZ, sitio 2, WAN 2, pero además también aparecen las VLANs. Así que si nosotros quisiésemos correr ese hotspot en una VLAN, simplemente seleccionamos la interfase. Además, podemos seleccionar múltiples interfaces. Si yo presiono Control, ven que puedo seleccionar dos interfaces. En nuestro caso vamos a hacerlo en la interfaz LAN. Así que voy a seleccionar LAN. Y luego vamos a ir a la siguiente opción que dice máxima cantidad de sesiones concurrentes. Así que esto es muy importante porque esto no tiene nada que ver con la cantidad de conexiones de los usuarios hacia Internet. Esto tiene que ver con la cantidad de usuarios. Esto tiene que ver con la cantidad de conexiones que un usuario puede tener hacia el servidor web que va a activar el portal cautivo. Así que por defecto, esto es 4. Así que si nosotros no colocamos ningún número, ese valor por defecto será 4. La recomendación es que dejen ese número de esa forma, ya que si ustedes incrementan esa cantidad de conexiones y existe algún usuario que tiene algún virus o algún gusano, eso puede comenzar a generar miles de conexiones y simplemente va a hacer que su firewall se caiga, ya que no va a poder satisfacer esa cantidad de conexiones. Así que no les recomiendo modificar ese valor. Y si quieren estar seguros acerca de qué valor es el que está ahí, pues simplemente pueden escribir 4, que corresponde al valor por defecto. Luego tenemos idle timeout. Esto es en minutos. Esto es muy importante, ya que esta es la cantidad de tiempo que debe transcurrir sin que un cliente tenga comunicación para que pfSense desconecte a su usuario de la sesión. Es decir, el tiempo de inactividad. Así que sumamos que nosotros tenemos por acá el firewall. Está corriendo el portal cautivo. Y tenemos a un usuario. Y asumamos que este valor lo tenemos en 5 minutos. Así que si pasan 5 minutos y este usuario que está acá no ha mandado ningún paquete hacia el firewall va a decir, ya hace más de 5 minutos que este usuario no manda información y debido a que el timeout es de 5 minutos, entonces voy a desconectarlo. Eso lo que significa es que después de 5 minutos, ese usuario va a volver a recibir la página de login. Siempre podrá seguir utilizando el servicio de internet, pero tendrá que volver a ingresar el usuario y la clave, ya que esa sesión va a ser removida de pfSense después de ese tiempo de inactividad. Noten que si dejan ese valor en blanco no existe idle timeout, así que pfSense no lo va a desconectar. Así que ahí depende qué cantidad de clientes tengan, el tipo de firewall que tengan, si quieren mantener esa sesión ahí en la lista. Así que van simplemente a dejar esto en 0. Así que yo voy a dejarlo así vacío. No vamos a desconectar a los clientes que tengan inactividad. Cabe destacar que si por ejemplo ustedes tienen un cliente al que le vendieron un voucher de 24 horas y este cliente se conecta hoy, por ejemplo, a las 3 p.m., luego usa su conexión hasta las 8 p.m., luego no usa su conexión de 8 hasta las 11 p.m., luego comienza a utilizarlo a las 11 p.m. hasta las 3 p.m. el siguiente día. Así que durante este tiempo que está acá, la sesión siempre va a estar activa. En este momento, dado que ahí se le termina el voucher, ese cliente se va a desconectar, ya que en ese caso ya no es timeout, sino que simplemente que el voucher ya se venció. Así que usualmente la mayor parte de peticiones que yo tengo de clientes que utilizan sistemas de hotspot, ellos no quieren que los clientes se desconecten, sino que la tarjeta sigue corriendo durante el tiempo que esa tarjeta tenga tiempo disponible. Así que en ese caso vamos a dejar la opción de idle timeout con el valor de 0. Luego tenemos otra que se llama hard timeout. Así que esta es muy similar a la anterior, pero la anterior está contando el tiempo de inactividad. Es decir, si pasaron 5 minutos sin que un cliente mande paquetes, el firewall lo va a desconectar.
El hard timeout es tiempo después de que un cliente se conecta que obligatoriamente debe desconectarse. Así que, por ejemplo, esto podría ser más que en un ISP vendiendo vouchers y acceso a clientes. Podría ser, por ejemplo, en un hotel o podría ser en un restaurante, en donde nosotros vamos a darle una conexión a un cliente y vamos a decir, a los 30 minutos de estar utilizando la conexión, vamos a desconectarlo. Eso se llama hard timeout. Pero el cliente va a volver a poderse conectar. Así que simplemente lo que estamos haciendo es verificando que ese cliente todavía está disponible y va a continuar enviando los datos, las credenciales. Así que estamos obligando a esa desconexión después de ese cierto tiempo. Así que en nuestro caso también vamos a dejar ese valor en blanco. Luego tenemos el siguiente campo por acá, Traffic Quota o cuota de tráfico. Así que ven que ese valor se encuentra en megabytes. Esta es una cuota de tráfico que se aplica a todos los usuarios que están en este hotspot en una única sesión. Así que asumamos de que tenemos a nuestro firewall y tenemos un cliente. Este cliente se logueó a las 8 AM. Y tenemos por acá 1000 megas configurados. En el momento que este cliente llegue a 1000 megas, el router lo va a desconectar. Pero esto no funciona quizá como ustedes están pensando, porque el cliente puede volverse a conectar. Es decir, puede iniciar una nueva sesión y la cuota nuevamente comenzará de 0. Luego los siguientes dos campos que tenemos tienen mucha relación entre sí. El primero, Pass-Through Credits per MAC Address, lo que está haciendo es que está permitiendo cierta cantidad de conexiones sin usuario y clave a una MAC Address o dirección MAC. El segundo es cada cuánto tiempo se va a reiniciar ese contador. Así que, por ejemplo, nosotros podríamos decir, vamos a permitir que las direcciones MAC se conecten 2 veces sin utilizar usuario y clave durante 7 días, por ejemplo. Así que podríamos decir, por ejemplo, cada 168, esto sería horas y esto sería 2. Así que en este caso lo que estamos haciendo es que cada semana una dirección MAC va a poderse conectar 2 veces sin necesidad de utilizar un usuario y una clave. Así que ustedes podrían perfectamente crear una promoción en donde regalen una sesión a una dirección MAC cada semana, por ejemplo. Así que esa sesión será totalmente gratuita, pero cuando esa MAC se desconecte y trate de volverse a conectar, debe ingresar un usuario y una clave. Va a volver a poderse conectar totalmente gratis una vez haya pasado la cantidad de horas que ustedes ven en pantalla, la que configuraron, en este caso 168. Así que luego vamos a seguir explorando otra más que también está relacionada con los créditos y es el Reset Waiting Period. Así que básicamente aquí lo que significa es, asumamos que estamos permitiendo que una dirección MAC se conecte totalmente gratis cada semana, con esos valores que están arriba. Pero tenemos un usuario, por ejemplo, que sabe esas reglas, pero sigue tratando de conectarse y no ha comprado un voucher. Entonces en ese caso nosotros podríamos hacer cierta penalización y podemos resetear ese periodo de espera cada vez que el usuario intenta conectarse. Así que asumamos que el usuario vino y se conectó el día lunes a las 8 AM. Y luego la sesión terminó a las 11 AM. Eso significa que el contador de periodo de espera comienza a correr a las 11 AM del día lunes. Es decir, que esa dirección MAC se va a poder volver a conectar a las 11 AM del siguiente lunes. Pero este cliente viene y comienza a quererse conectar antes de ese tiempo. Entonces, si nosotros activamos esa opción, cuando ese cliente trate de conectarse nuevamente por acá, se va a mover ese contador para esa hora y se va a correr, y de esa forma siempre, cada vez que el cliente intente conectarse, se va a poner el contador de espera en 0 y tendrá que esperar 168 horas adicionales. Así que normalmente, si ustedes no van a estar regalando acceso a sus clientes, pueden olvidarse de estas 3 opciones porque no las van a necesitar. Luego tenemos una ventana emergente de salida
Así que si tenemos un cliente que se conecta, nosotros podemos hacer que se abra una ventana emergente que mostrará un link para desconectarse. De esa forma, si el cliente quiere terminar la sesión y quiere desconectarse, va a poder dar clic en esa ventana. Luego tenemos dos opciones para redirigir a los usuarios antes y después de la autenticación. Así que normalmente la que vamos a utilizar es la segunda. Si nosotros queremos, podemos, por ejemplo, cada vez que un usuario se conecta a nuestro hotspot, enviarlo a la página de nuestra empresa, o podemos enviarlo a google.com, o podemos enviarlo a cualquiera de estos sitios populares y no a la página que el cliente estaba tratando de ir inicialmente. Así que, por ejemplo, nosotros podemos decir, cada vez que se loguee, vamos a enviarlo a google.com. Si ustedes dejan ese valor en blanco y el cliente estaba tratando de ir a la página XYZ, el cliente será enviado a la página XYZ. Así que vamos a decir que vamos a enviarlo a google.com en nuestro caso. Así que escribo https www.google.com. Así que ven que estoy escribiendo toda la URL, incluyendo el protocolo y el dominio al que voy a mandar a ese cliente. Luego tenemos block MAC address redirect URL. Así que esto es la redirección de las direcciones MAC bloqueadas. Así que nosotros podemos posteriormente crear una lista de MACs que estén bloqueadas. Así que sumamos que vamos a tener la MAC A, B y C que están bloqueadas. Entonces, cuando estas direcciones MAC se conecten al hotspot, ellos van a mandarse a esa página que tenemos ahí. Así que aquí nosotros podríamos tener una página donde vamos a colocar un mensaje indicando por qué ese equipo está bloqueado. Así que vamos a asumir que yo tengo una página ficticia que se llama www.aprenderredes.online-bloqueo.html. No significa que cuando una de las direcciones MAC que nosotros configuramos como bloqueadas trate de conectarse, lo que verán será esa página que nosotros estamos indicando en ese campo. Luego tenemos una opción muy interesante, Preserve Users Database. Esto lo que significa es preservar la base de datos de usuarios que están conectados si el firewall se reinicia. Así que nosotros tenemos pfSense, tenemos varios clientes que están en la sesión y por una u otra circunstancia el firewall se reinicia, se va a guardar esa información y no se van a desconectar. Así que esto es muy importante, así que vamos a activarla en este momento. Luego tenemos las sesiones concurrentes. Esto significa sesiones que están utilizando el mismo usuario y la misma clave simultáneamente. Así que vamos a permitirlo o no lo vamos a permitir. Así que ven las opciones, tenemos desactivar. Así que de esta forma no se van a permitir sesiones concurrentes. Así que si por ejemplo nosotros ya tenemos a un usuario que está logueado, ese usuario debe explícitamente desconectarse de la sesión para permitir a otro dispositivo utilizar la misma combinación de usuario y clave. Luego tenemos múltiple. En este caso estamos permitiendo que no haya ningún tipo de restricciones en cuanto a la cantidad de usuarios que se pueden conectar en cuanto a la cantidad de dispositivos que se pueden conectar con el mismo usuario y clave. Luego tenemos las login. Esto lo que significa es que si por ejemplo tenemos a un cliente X y este cliente estaba con su teléfono número 1, estaba conectado y luego este cliente se trata de conectar con el teléfono número 2. Si seleccionamos la opción las login, lo que va a hacer es que se va a desconectar la sesión anterior y se va a activar la nueva. Así que normalmente lo que nosotros vamos a utilizar será last login. Y luego tenemos la última alternativa aquí en esta lista, que es first login. Así que aquí lo que significa es que solamente el primer dispositivo que se conecte con ese usuario y esa clave va a ser permitido. Si alguien más trata de conectarse mientras ese equipo esté conectado, esa sesión no va a ser eliminada y la nueva tampoco va a ser generada. Así que mi recomendación es que ustedes van a utilizar el hotspot de un ambiente comercial para vender vouchers, utilicen last login.
Y de esa forma, si un usuario cambia de dispositivo, se van a desconectar las sesiones anteriores o la sesión anterior y se va a permitir solamente la nueva. Luego tenemos la opción de Mac Filtering. Esto es recomendable utilizarlo si ustedes tienen un hotspot que está recibiendo clientes que se encuentran atrás de un NAT. Así que sumamos de que ustedes tienen por acá un firewall y colocaron por acá un AP. Y este AP tiene clientes, pero este AP no está en modo bridge. Si están utilizando un equipo Ubiquiti, no tiene la opción de WDS, es decir, que todas las peticiones de esos clientes van a llegar con la MAC del AP. Así que de esa forma el firewall no podrá hacer un tracking correcto de las direcciones MAC de los clientes. Así que en ese caso te recomendaría activar la opción Disable Mac Filtering. En la mayoría de los ambientes, lo mejor es mantenerlo desactivado y asegurarse de que esos APs estén en modo transparente para que ustedes puedan ver la MAC de los clientes. Así que en mi caso yo voy a dejarlo desactivado. Luego tenemos la otra opción, Pass-Through Mac Auto Entry. Esto lo que significa es que nosotros podemos agregar de forma dinámica todas las direcciones MAC de los usuarios que se están conectando para que nunca se necesiten volver a autenticar. Así que esto usualmente tampoco es común. Así que lo más común de esto sería, por ejemplo, usted está en un ambiente como una escuela, un colegio, una universidad, pero no en un ambiente WISP que está vendiendo servicios de hotspot. Esto funciona de esta forma. Supongamos que tenemos nuestra oficina y tenemos un área pública, como por ejemplo podría ser una especie de parque o área de recreación dentro de la empresa. Así que nosotros podemos colocar un AP y todos los usuarios necesitarán utilizar el hotspot. De esa forma, si tenemos usuarios externos, no van a poder acceder a internet, pero los usuarios de nuestra empresa sí lo podrán hacer. La primera vez que se conecten necesitarán proveer el usuario y la clave, pero automáticamente pfSense va a tomar la dirección MAC de ese dispositivo y lo va a agregar a una lista de MACs permitidas. Luego, si ese mismo usuario se vuelve a ir a conectar a esa red inalámbrica, no deberá ingresar el usuario y la clave nunca más, ya que la dirección MAC va a estar haciendo un bypass a esa autenticación. Pero si tenemos usuarios externos y tratan de conectarse, ellos sí verán la página de login y dado que no tienen un usuario y una clave, pues simplemente no van a poder navegar en internet. Así que por el momento, dado que vamos a planearlo como desde el punto de vista de un WISP, voy a dejar esto desactivado. Luego tenemos por acá la limitación de ancho de banda por usuario. Si vamos a estar utilizando la base de datos local, necesitamos colocar una velocidad máxima para la subida y la descarga para cada usuario. Si vamos a estar utilizando múltiples velocidades, en ese caso la recomendación es utilizar un servidor Radius, ya que de esa forma el servidor Radius va a poder sobreescribir estos valores y podremos tener múltiples velocidades para múltiples clientes. Así que en nuestro caso vamos a asumir que todos nuestros usuarios en la LAN van a tener una velocidad máxima de 5 megabits por segundo. Así que simplemente voy a escribir por acá 5120 kilobits, ya que ven que la unidad que estoy utilizando es kilobits. Luego tenemos la opción de poder utilizar una página personalizada por el portal cautivo. Así que si yo activo esta opción, aquí nos muestra los campos donde nosotros vamos a subir las páginas. Así que aquí tenemos lo que necesitamos de forma obligatoria. Aquí tenemos el formulario donde el usuario y la clave deben ser ingresados, páginas de error y la página de salida. Para efectos de laboratorio voy a utilizar la página de defecto, pero si ustedes quieren crear su propia página de login, pues simplemente pueden copiar este formulario y crear su propio código HTML. Así que vamos a desactivar y utilizar las páginas por defecto. Luego tenemos algunas opciones de personalización de la página de login. Así que podemos mostrar un logo personalizado y luego podemos subir ese logo por acá. Así que en mi caso voy a seleccionar este logo de aprenderredes.online. Luego podemos mostrar una imagen de fondo si lo queremos. Y luego vamos a subir esa imagen por acá y términos y condiciones. Así que aquí ustedes pueden escribir todas las reglas de uso. En mi caso voy a colocar una simple línea de texto.
En los métodos de autenticación tenemos Authentication Backend. Así que tal como ustedes ven en la descripción, en este caso los usuarios necesitarán un usuario y clave. O pueden utilizar un PIN como un voucher. Si seleccionamos ninguno, no deben utilizarlo, pero van a recibir una página donde podemos nosotros colocar las reglas, siempre en la página de login, y van a tener un botón de continuar para que puedan ir a internet. Y si queremos hacer autenticación por Mac, vamos a seleccionar la última opción. Así que sumamos que vamos a utilizar usuarios y claves, así que voy a seleccionar User Authentication Backend. Y luego ven que aquí abajo tenemos los servidores. Así que por el momento tenemos la base de datos local. Pero podemos agregar más servidores. Por ejemplo, acá podemos agregar un servidor remoto en el User Manager. Así que ahí podemos especificar servidores Radius. Podemos tener un segundo servidor si así lo queremos. Así que nosotros vamos a dejar solamente la base de datos local. Luego tenemos esta opción de reautenticar los usuarios cada minuto. Si nosotros marcamos esta opción, el usuario tratará de reautenticarse de forma dinámica cada minuto, y si en algún caso el servidor ya no tiene los permisos para ese usuario, el usuario será desconectado de inmediato. Así que esto no significa que el cliente va a estar escribiendo su usuario y clave cada minuto, sino que lo que significa es que esas credenciales se van a poner en el caché del dispositivo y sin que el usuario se dé cuenta, ese dispositivo va a estar tratando de reautenticarse con el servidor Radius o con la base de datos local, dependiendo cuál estemos utilizando. Y si eso falla, el cliente se va a desconectar. De tal forma que si, por ejemplo, nosotros teníamos un usuario que tenía un voucher de un día, pero nosotros eliminamos ese voucher probablemente 6 horas después y todavía tiene tiempo restante, si nosotros no tenemos esta opción y no hay un timeout que vaya a desconectar a ese cliente, el cliente podrá seguir utilizando esa conexión aunque esas credenciales ya no existan en la base de datos. Si activamos esa opción, dado que esto se va a estar verificando cada minuto, se dará cuenta que ese usuario ya no existe, y en el momento que nosotros eliminemos esas credenciales, ese usuario se va a desconectar. Es decir, que lo máximo que estaría conectado después de que hagamos ese cambio sería un minuto. Y luego, si tenemos certificado, podemos activar la opción de HTTPS. Y en ese caso vamos a colocar por acá el certificado que estemos utilizando. Así que ese certificado debería de ser match con el dominio que vamos a estar usando para que no se muestre un error en el lado del cliente. En nuestro caso no tenemos un certificado, así que vamos a dejarlo vacío y vamos a dar clic en Save. Así que ya tenemos la configuración principal para nuestra zona de hotspot.